Bienvenidos, bienvenidas a nuestra segunda hora de Crisis en el Aire. También en este momento nos pueden ver por YouTube si quieren. Estamos ahí con acá una hermosa imagen atrás. Marco Teruggi, buen día, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenos días. Se vino vestido para la ocasión, muy bien. Tengo una casaca de Crisis muy que linda, combina está. un rojo celeste, ¿no? Que es algún mensaje ahí encubierto en términos de política. Te escuchamos. Bueno, vamos hoy a cambiar de continente, a cruzar el océano e irnos a lo que se ha convertido en un polvorín, literalmente, con muchos países involucrados, que es el continente africano en general, que ahora vamos a ver un mapa para situarnos, Interesante. y un país en particular que es Níger. El tema apareció en escena esta semana, ¿no? De repente se empezó a hablar con mucha fuerza de África en las redes sociales, en los medios, bueno, en el mundo que se interesa, preocupa por la geopolítica, por dos razones principales, que se conectan, ¿no? Como dos vectores que confluyen. El primer elemento que pasó fue la cumbre que se realizó entre Rusia y África. Esta es la parte más diplomática, pero vamos a ver que tiene un peso central en lo que está pasando. Vladimir Putin, el presidente de Rusia, se reunió con 49 gobiernos de África en la maravillosa ciudad de San Petersburgo, ¿no? Entonces Putin, que suele ser presentado por muchos medios como estando aislado, aparece de repente en la segunda cumbre con 49 mandatarios más la representación de la Unión Africana. ¿Y eso fue esta semana? Eso fue la semana pasada. Lo habíamos comentado acá, ¿no? Muy brevemente. Puede ser que lo hayamos sí. mencionado al pasar. Entonces ahí hubo, digamos, primero una preocupación ante esta imagen por parte de aquellas potencias que consideran que África es su terreno de exclusividad. Pero antes de ir a eso, fue interesante escuchar varios discursos en esa cumbre, ¿no? El propio Putin, porque Putin enarbola un discurso de tipo anticolonial, de reivindicación de las liberaciones y las independencias. Habló de Lumumba, Abdel Nasser, Mandela, Ben Bella, ¿no? Todo un discurso en clave de nosotros, como Unión Soviética, además, hemos tenido un papel en apoyar a lo que fue la descolonización de África, y planteó dos líneas centrales de acción en el continente africano. Por un lado, uno podría decir una diplomacia del alimento. África es muy sensible a los cambios que hay a nivel de la economía mundial y en particular con la cuestión alimentaria, y la guerra en Ucrania tiene, y lo hemos hablado, la cuestión de había un acuerdo para la exportación de granos que se cayó y eso afecta particularmente al continente, y Putin anunció que iban a enviar de 25.000 a 50.000 toneladas sin costos a 6 países de África, ¿no? Entonces, en primer lugar, una diplomacia alimentaria. Y en segundo lugar, lo que podríamos decir una diplomacia de las armas, ¿no? Ahí el mismo presidente de Rusia plantea lo siguiente, lo voy a decir entre comillas porque es muy interesante, dice: el personal militar de muchos países africanos estudia en las universidades del Ministerio de Defensa, y plantea que han concluido acuerdos de cooperación técnico-militar con más de 40 países africanos y que en algunos casos van a entregar armas de forma gratuita. Entonces Putin, que plantea granos gratuitos, armas gratuitas, una forma de abrir puertas por lo menos fuerte, y apareció alguien de quien hemos hablado en estos programas, ni más ni menos que el jefe del grupo Wagner. ¿Se acuerdan aquel episodio de los mercenarios, el golpe? Bueno, aquel que lo lideró. Porque Wagner también tenía presencia en África, ¿no? Porque Wagner, de hecho, su gran proceso de consolidación fue en África, como en República Centroafricana. Entonces, fue, digamos, un mensaje muy poderoso el que se construyó desde ahí, con una reacción muy nerviosa, diría yo, de grandes medios. Así como cuando uno habla de América Latina, mira a Europa centralmente desde España, porque es el país que más vínculos tiene. Bueno, cuando uno mira a África, hay que mirar centralmente qué dice Francia,
sacar un poco, digamos, la maleza del discurso democrático, de derechos humanos y ver un poco cuáles son los intereses. Porque fue la principal metrópoli, digamos, ¿no? Exacto. De diferentes países Y africanos. el tipo de respuestas. Y ahí, cierro con esto esta primera parte, hubo un discurso que fue viral, que fue el del presidente de Burkina Faso, Ibrahim Traoré, que dijo lo siguiente: el problema es que los líderes de los países africanos no aportan nada a la gente que lucha contra el imperialismo. Nosotros, los jefes de Estado, debemos dejar de actuar como marionetas listas para actuar cada vez que los imperialistas manejan los hilos. Y cerró con un patria o muerte. Imagínense el impacto que eso genera, digamos, ¿no? Entonces, esa fue la primera fotografía. Hasta ahí estaríamos hablando de un movimiento diplomático, una exposición muy clara de una diplomacia de Rusia hacia África y de 49 gobiernos que están, digamos, interesados en sentarse con el presidente Putin. En simultáneo ocurrió un golpe de Estado en Níger, que, digamos, empezó a escalar. Pero antes de eso, situar un poquito de dónde estamos hablando, ¿no? En primer lugar, el titular es que hubo una junta militar comandada por Abdurrahman Taimi, que era el ex jefe de guardaespaldas del presidente Mohamed Bazoum, que hizo un golpe de Estado. Hasta ahí puede ir, digamos, en muchas direcciones posibles. El tema es que fue en Níger, que es uno de los países más pobres del mundo. Estamos hablando de 66% de pobreza, 70% de analfabetismo, 80% del territorio sobre el desierto del Sáhara, sin salida al mar, con grupos terroristas de Boko Haram, pero con una gran riqueza que es el uranio. Y como cantaba Atahualpa Yupanqui, las penas son de nosotros, el uranio es ajeno. Y ese ajeno es justamente Francia. Así que se da un golpe de Estado en un país muy pobre, que fue colonia francesa y que aporta cerca de un 20% de la electricidad francesa, que tiene parte de su electricidad con energía nuclear, y esa energía nuclear demanda el uranio que viene de Níger. Entonces, de repente, este país pasa a ocupar un lugar muy importante, porque ocurren varias cosas. Primero, los intereses. Como decía, el primer país que reacciona es Francia, porque ahí se ve amenazado su abastecimiento de uranio. La junta que toma el gobierno, de hecho, anuncia que corta la exportación de uranio a Francia. Y porque Níger se había convertido en la base de repliegue militar de Francia en esa franja de África que se llama el Sahel, S-A-H-E-L, que es la franja que está abajo del desierto del Sáhara, que es una franja horizontal, porque Francia tiene ahí desplegada una operación militar hace ya unos 8 años aproximadamente, que comprendía varios países, pero ya los echaron de Burkina Faso, donde está Traoré, que traía el discurso, y los echaron de Mali. Entonces Níger había sido el lugar donde habían replegado militarmente y tienen ahí 1.500 soldados desplegados, de una forma, incluso reconocen algunos medios, claramente neocolonial, digamos. Son 1.500 soldados que no responden al gobierno de Níger, que responden directamente a Francia. ¿Y qué hicieron con esa fuerza militar, el nuevo gobierno? Bueno, por ahora está en suspenso. Sí hubo un ataque a la embajada de Francia y hubo quemas de bandera de Francia. Y mientras quemaban las banderas de Francia, aparecieron las banderas de Rusia en medio de las manifestaciones. Marco, te hago una preguntita rápida. ¿Por qué impide la exportación de uranio el nuevo gobierno a Francia? ¿Para qué lo usa si no lo exporta? Bueno, empieza a posicionarse geopolíticamente. Dice, no le exporto más. ¿Es una medida política puramente o tiene como un trasfondo económico también en el sentido de que puede beneficiar al pueblo, digamos? Político, geopolítico. Sí, es decir, plantea un adversario, una narrativa anticolonialismo francés, empieza a mirar hacia Rusia, empieza a mirar hacia sus aliados que ya echaron a Francia y también plantea en simultáneo dejar de exportar oro a Estados Unidos. Y Estados Unidos, según el New York Times, abro comillas, hasta la semana pasada Níger era la piedra angular de la estrategia regional del Pentágono. Y según el Washington Post, era el último gran socio de seguridad de Estados Unidos. Y tiene 2 bases militares con cerca de 1.100 efectivos. Entonces hacen un golpe de Estado, se plantan contra Estados Unidos, contra Francia, se acercan a Burkina Faso, a Mali, y plantean una suerte de ingreso a este escenario de países que empiezan, digamos, a decir, bueno, ya no queremos más esta lógica de dominación colonial con las antiguas potencias occidentales o actuales potencias, vamos a mirar hacia lo que nos permite la actual geopolítica, que es Rusia. Hasta ahí
primer tema central. Ahora, ¿qué pasa? Empieza a haber una serie de amenazas sobre la Junta Militar de Níger que se hacen a través de dos mecanismos. El primero es la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, CEDEAO, que la van a escuchar mucho en los medios, que le plantea un ultimátum a Níger. Dicen, o reponen a presidente o intervenimos militarmente. Y aplican una serie de sanciones económicas a las cuales amenaza con sumarse a Estados Unidos. Claro, sanciones económicas en un país que tiene 70% de pobreza, digamos, problemas de hambre, de agua, es, digamos, un drama aún mayor. Y a su vez una presión de Francia y de Estados Unidos, pero la Junta de Níger suma a la alianza de Burkina Faso, Mali, militarmente, dicen, si entran militarmente a Níger, nosotros entramos también, y Argelia y Guinea que dicen estamos en contra, pero no plantean todavía ingresar militarmente. Esto hasta ayer. Pero ayer hubo una reunión donde se bosquejó un plan posible de intervención militar en Níger, encabezado por Nigeria, Costa de Marfil, Ghana, Benín y Senegal, con el apoyo, evidentemente, de Francia centralmente. Así que estamos de repente en un escenario de guerra, puertas de una posible guerra, con 5 países africanos respaldados por una suerte de coalición ad hoc entre París y Washington. La Junta en Níger, que tiene alianza con Burkina Faso y con Mali, uno se pregunta, ¿y Rusia apoyaría? ¿No apoyaría? ¿Lo apoyaría de forma directa? ¿Iría el grupo Wagner? ¿Qué estaría pasando en ese sentido? Y efectivamente un polvorín mayor donde un conjunto de potencias parecen a puertas de enfrentarse en un territorio que no es el territorio principal del conflicto, sino en este caso un país africano. Eso sería una forma de sintetizar todo este gran problema que detonó y que es muy apasionante. Como siempre pasan estas cosas que nos enteramos de una zona del mundo cuando hay una noticia así. Pensaba recién, ¿no?, que son países con un nivel de pobreza tan abrumador, incluso como más allá de cualquier experiencia que tengamos en nuestra América Latina, ¿no? Es un nivel de pobreza altísimo, pero con una enorme riqueza en recursos naturales, ¿no? Porque si ves el mapa, había circulado un mapa de todos estos lugares donde están asentados todavía los países occidentales. Son de una riqueza en recursos naturales, minerales, energéticos, descomunal, ¿no? Como que se ve muy claro ahí por qué los países son pobres. No es porque están destinados a eso, sino por decisiones políticas, ¿no? Sí, se podría hacer el titular de Las penas son de nosotros, el uranio es ajeno, y poner en vez de el uranio oro, cada recurso, digamos. Y después hay como muchos temas conectados, ¿no? En primer lugar, indicar que estas son independencias mucho más tardías, o sea, la historia de independencias en África en comparación con la de América Latina es mucho más tardía. Sí, estamos hablando de los mediados del siglo XX ya, ¿no? Exacto, años 60, unos años 70, con mucho apoyo de la Unión Soviética, mucho apoyo de Cuba. Es muy interesante leer esa historia de cómo Cuba desplegó una política muy activa en todo el continente africano para las independencias, e independencias que muchas veces, digamos, fueron seguidas por una sucesión de golpes de Estado, por fragilidad institucional, por una falta de Estado sólido, por un conjunto de transnacionales que se dedicaron a exportar y expoliar las riquezas de esos países, un conjunto de bases militares, de grupos mercenarios, grupos terroristas, en fin. Es una situación de una inestabilidad permanente, pero que en este contexto hace que algunos gobiernos no solamente, digamos, tomen el poder, en este caso por golpe de Estado. Hay una franja de países horizontalmente, si uno la ve así. La estamos viendo ahí, quienes ven por YouTube la pueden ver. Esa franja que ha tenido golpes de Estado, que plantean un discurso nacionalista y que tienen un lugar a donde mirar, que es Rusia, en términos de sostenerlos militarmente, y un lugar a donde mirar económicamente, que es China. Eso es lo otro, el avance de China económico, ¿no? En el continente. China tiene una gran diplomacia económica, tiene inversiones, tiene desarrollo, tiene, digamos, esta forma de ir abriendo puertas con la economía. Rusia tiene, por su parte, una gran diplomacia en términos militares. De conjunto, hacen que haya una posibilidad, digamos, para quien se lo proponga y construya la fuerza suficiente, construir otro marco de relaciones. Habría que ver cómo reacciona China ante esto, ¿no? Es una pregunta, porque me da la sensación también de que se replica algo que veíamos al inicio de la guerra en Ucrania, ¿no? Que es un poco
la posible, el posible escenario según el cual China no estaría tan dispuesto a avanzar de una manera bélica y de esta forma, mientras Rusia es la que la pudre, digamos, para decirlo de alguna manera, y China tratando de contener, a su vez acompañar, pero también habría que ver cómo se da eso, ¿no? Con un modo siempre tan sutil de su diplomacia, Sí. que es un modo menos sutil del de Putin. Por eso yo citaba, es llamativo escuchar el discurso y decir, tenemos acuerdo de cooperación con 40 países en términos militares, estamos entregando armas, o sea, un avance muy fuerte, y otra vez esta idea de grandes potencias que se disputan un continente, que hasta hace poco era un territorio exclusivo de algunos países de Europa y de Estados Unidos, y de repente ya no lo es más. Y Digo, esa disputa. Y Marco, ¿y el golpe de Estado? ¿Qué hubo muertos? ¿Cómo es esa situación así interna? ¿Tiene apoyo popular? Tiene apoyo popular, bueno, lo que uno ha visto en las movilizaciones, en los respaldos. Es difícil leer con precisión lo que pasa internamente. Hay mucha mediación en términos mediáticos para acceder a la noticia de lo que pasa adentro. Hay muchos corresponsales afuera con miradas muy posicionadas. O sea, si uno abre el Washington Post, por ejemplo, se va a encontrar con una columna de opinión del expresidente de Níger, con una serie de narrativas muy conocidas de este presidente que era aliado de nosotros, que defendía una serie de valores e intereses comunes, de repente es depuesto por una junta autoritaria que amenaza la estabilidad de la región. Bueno, es una forma siempre de construir una mirada desde ese lugar. Y el corresponsal está en Nigeria, que es el país desde donde se está planificando el centro de la operación militar. Nigeria, que ya cortó el suministro de electricidad a Níger, que representa cerca del 80% de la electricidad del país. O sea, es una situación muy crítica. Y después, en estas manifestaciones, que son grandes, pero siempre es como difícil sacar, digamos, un porcentaje de apoyo en base a una imagen de marcha, pero sí es muy llamativo la aparición de banderas rusas. Incluso hay un artículo de la BBC que aparece un nigerino vestido enteramente con un traje con los colores de Rusia. Es una suerte como de pesadilla de, bueno, qué acá loco, ¿no? algo Porque está pasando. también me rememoro un poco lo sucedido en cierto, porque ¿qué pasa? Hoy Rusia es el paria a nivel internacional y sobre todo en Occidente, ¿no? O sea, ponerse hoy A nivel occidental. a nivel por eso occidental, y me rememora de alguna forma lo sucedido en el 2001, ¿no? Cuando en muchos lugares del tercer mundo, del sur global, Bin Laden era una especie de héroe también, ¿no? Cuando en todo Occidente era el demonio prácticamente, era reivindicado. O sea, algo de eso parece pasar, ¿no? El principal enemigo de Occidente pasa a ser una especie de figura reivindicada por el sur. Exacto. Y es muy llamativo que esté permeando, digamos, en los imaginarios. O sea, no es un tema de geopolítica lejana. Agrego a lo que decías, eso te indica que efectivamente la construcción de la posición de aislamiento de Rusia es una posición occidental. Claro. O sea, si uno ve la diplomacia rusa en América Latina, estuvo Lavrov en Brasil hace muy poco, por ejemplo, y en este caso en África. Y después está esta presentación, digamos, y es un poco lo dramático, dentro de lo dramático, de, bueno, esto es un conflicto africano. En todo caso, si hay una guerra, es una guerra entre países africanos donde París y Washington van a apoyar a los que defienden a la democracia versus los que no lo hacen, digamos. Una suerte de terciarización y de presentación del conflicto a través de actores africanos. El primer ministro italiano dijo, es impensable que Occidente se meta ahí porque crecería el sentimiento anticolonial. Digamos, hay una lectura muy clara de que hay un sentimiento centralmente antifrancés que viene recorriendo la región. Ahora, hace 10 años que tienen operaciones militares desplegadas. Sí, había varios videos que vi de situaciones de Macron hablando de Níger que son tremendos. Eso, las giras que hizo por África, los La desplantes que le actitud, hacían la varios. relación de él con los presidentes africanos, incluso como corporal, ¿no? Como su modo de vincularse es realmente te hiela la sangre si pensás que eso sigue pasando.
Sí, y es un poco como la otra cara de Francia, ¿no? O sea, Francia tiene toda, lo hemos hablado, su cara interna, republicana, de la historia, de una democracia estable, sin grandes interrupciones, no sé, pienso como en España, pero una historia hacia afuera sangrienta. Sí, sí, sí. Ahí uno ve cómo fue la colonización de Níger y se te ponen los pelos de punta, digamos, ¿no? El día lo que han sido las masacres, que es la historia común de África, y esas memorias están subyacentes, digamos, están ahí. Y a pesar de este discurso como mucho más elegante, muy sofisticado, del Quai d'Orsay, que es la diplomacia francesa, lo que hay es una memoria muy fuerte, digamos. Entonces, si hay posibilidad de que eso sea revertido, mi pregunta igual, y para no caer en optimismo de tipo, bueno, Sí, ahora sí, hay sí. un proceso revolucionario, es bueno, hay que ver qué pasa con esto. Digo, cuando fue el proceso de los nacionalismos africanos, las independencias, todo ese proceso también se truncó internamente con golpes de Estado. Entonces, la fragilidad puede ir para un lado y puede ir para otro lado. Así que hay que ver, digamos, cómo eso se maneja. Y me atrevo a decir, pensando que el grupo Wagner va a tener un lugar importante en esto. Un grupo Wagner que hasta hace un tiempo operaba en las sombras y ahora, digamos, es un actor pues bastante reconocido como tal y que preocupa y mucho porque permite un apoyo militar en esta situación. Marco, para ir cerrando, me parece que hay un dato más que hay que tener en cuenta y poner ahí y que quizás amerite un comentario o un programa dedicado a eso que va a ser, que es el tema de Sudáfrica también, ¿no? Es quizás el principal actor africano, incluso en la confrontación que decías durante la Guerra Fría tuvo un papel fundamental, aliado de Occidente, y que va a ser la sede, dentro de 2 semanas, de la cumbre de los BRICS, que se viene esperando hace un montón, que integra Sudáfrica con Rusia, China, Brasil, la India, y que me parece que va a estar permeada esa cumbre totalmente por este acontecimiento, ¿no? Estuvo el presidente de Sudáfrica en la cumbre de San Petersburgo reunido con Putin, También. lo cual no es un dato menor porque hay que mirar quiénes están y quiénes no están. Él estaba, y esa cumbre de los BRICS va a ser importante porque además se está hablando del tema de la ampliación de la misma. Y sobre memorias, la independencia y la lucha contra el apartheid en Sudáfrica, el rol de Cuba fue central, digamos, ¿no? E incluso también el rol de la Unión Soviética, e insisto, son memorias que quedan, digamos, ¿no? Agradecimientos que la historia oficial a veces deja de lado, pero que en algunos casos pervive. Siempre me acuerdo de las fotos de Mandela con Fidel Castro, ¿no? Y eso que es como borrado de la historia, bueno, pues en algunos casos hay sectores que se acuerdan de quienes estuvieron y quienes no. Así que habrá que ver esa cumbre de los BRICS. Además, Argentina tiene como alguna intención, pero bueno, en medio de este oleaje es difícil pensar que ingrese a los BRICS. Pero bueno, lo dejo ahí para próximo tema de análisis. Muy bien, Marco. Muchas gracias y la seguimos entonces el sábado que viene. Y atentos a qué pasa, porque esta semana puede ser determinante para nuestro ya querido Níger. Estaremos atentos.